Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. El día de hoy, domingo 31 de mayo del año en curso, continuando con los estudios de este curso de salud y curación esotérica, nos corresponde estudiar de esta obra de Franz Hartmann, el capítulo cuarto denominado Los 5 clases de médicos. Bueno, como ustedes saben, en estas últimas sesiones hemos adoptado un cuadro sinóptico donde podremos ver la información que se va a presentar para efecto de que aquellos participantes tengan el contexto de lo que vamos a abordar, los tópicos, los temas, y conforme vayamos desarrollando el contenido, pues ustedes se visualicen dentro del contexto en el que va la charla. Por eso es muy importante que ustedes desde un principio visualicen este cuadro sinóptico para que vean de qué se va a tratar esta conferencia. Bueno, en el capítulo anterior nos dice Franz Hartmann que existen 5 causas para las enfermedades o para que se manifieste alguna enfermedad, y esas 5 causas de las enfermedades son propuestas por Paracelso. No vamos a entrar al detalle de las mismas en virtud de que fue la materia de estudio de la charla pasada. Se mencionan estas 5 causas de las enfermedades porque al principio de este cuarto capítulo, el autor Franz Hartmann nos dice lo siguiente. Como hay 5 clases de enfermedades y como cada enfermedad debe tratarse con referencia a su causa, puede distinguirse 5 métodos distintos de tratamiento. Ok, entonces como él propone que hay 5 causas de las enfermedades, que son estas, él nos dice que también hay 5 clases de médico o 5 tipos de personalidades que van a tratar la enfermedad desde 5 perspectivas diferentes. La primera de las clasificaciones de los médicos se denominan los naturales, según Paracelso, y son los que se sirven de remedios físicos que obran como opuestos, es decir, medios físicos y químicos como el calor, contra el frío, etc. Ellos también se denominan los alópatas, y ahí cabe la precisión que estos naturales emplean 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Luego hablamos de los specifici, que son los que emplean ciertos remedios que, según lo ha demostrado la experiencia, obran como específica. Estos son los empíricos homeópatas. La tercera clasificación son los characterales, que son los que se sirven de los poderes de la mente, obrando sobre la voluntad y la imaginación del enfermo. Esto es la curación mental, el mesmerismo, etc. Luego viene la cuarta clasificación, que se denominan los espirituales, y son los que poseen poderes espirituales y se sirven del poder mágico de su voluntad y pensamiento. Magia, psicometría, hipnotismo, espiritismo y hasta hechicería, habla Franz Hartmann. Y la clasificación número 5, denominado fideles, son aquellos por medio de los cuales se efectúan obras milagrosas en el poder de la verdadera fe. Ahí entran los adeptos o iniciados o maestros de sabiduría. Bueno, entonces este cuadro sinóptico nos da esta clara idea precisamente de por qué hay, según Paracelso, 5 tipos de médicos, porque cada uno tiene una relación con las 5 causas de las enfermedades. Bueno, hecho esta precisión, vamos a abrir el archivo que contiene precisamente este texto para efecto de que ustedes puedan visualizarlo. Hasta aquí, mis hermanos que están a través del Zoom, que nos acompañan por primera vez, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Todo bien, mis hermanos? Entonces, pueden ustedes visualizar ahí que son, lo que analizamos la charla anterior, 5 causas de las enfermedades y 5, en consecuencia de lo anterior, los tipos de médicos.
Recuerden ustedes que esta obra de Ciencia Oculta de la Medicina de Franz Hartmann aborda el contexto de la medicina y de la salud desde la perspectiva de Paracelso y desde la perspectiva de la alquimia. Entonces, ciertas palabras que aquellos que nos acompañen por primera vez, que no las comprendan, que no a primera instancia, porque esté incluso en latín estas palabras, bueno, pues se hace esta aclaración del por qué, el por qué se están utilizando este tipo de palabras y las acepciones sobre todo. Entonces, bueno, esperemos que si hay alguna duda, pues con mucho gusto podamos nosotros disiparla. En caso de que la duda se relacione con las lecciones anteriores, pues vamos a dejarles entonces a ustedes este material para que lo analicen desde sus casas. Bueno, entonces, este material del capítulo 4, aquí hay un error ortográfico, dice capítulo 3, pero es capítulo 4, las 5 clases de médicos, hay un error aquí, pero este capítulo 4 se puede visualizar de la página 75 a la 88. Y bueno, este capítulo 5, como 4, perdón, como como les comenté, empieza diciendo lo siguiente. Y para tal efecto le vamos a conceder la palabra a nuestra querida hermana Itzel para que nos ayude, por favor, con este preámbulo de este capítulo 4. Adelante, mi hermana Itzel. Tiene la palabra. Gracias. Como hay 5 clases de las enfermedades y como cada enfermedad debe tratarse con referencia o su causa, pueden distinguirse 5 métodos distintos de tratamiento, los cuales, sin embargo, no se deben confundir con 5 sistemas diferentes que uno puede escoger a su antojo, pues cada uno de estos métodos requiere la posesión de ciertas cualidades naturales distintas, las más elevadas de las cuales se encuentran ahora muy raras veces. Mientras que se puede enseñar con bastante facilidad y cualquier persona que tenga un grado ordinario de inteligencia, la ciencia de los métodos inferiores, tales como la prescripción de drogas, el uso de agua fría o caliente o la aplicación de cualquier otra fuerza física, el verdadero arte de la medicina requiere dotes y talentos superiores que no pueden adquirirse sino conformándose o la ley de evolución espiritual, o sea, por medio del desarrollo superior del hombre interno. El médico que posee los poderes que confiere la sabiduría puede también adquirir el conocimiento de las opiniones y tecnicismos que componen el equipo de los médicos inferiores. Pero un médico de clase inferior no puede practicar el arte de la clase superior sin ser iniciado en aquella clase por medio del desarrollo del poder que para ello se requiere. Esto resulta evidente que es tan importante la cualidad del médico mismo como el sistema que practica. Paracelso distingue 5 clases de médicos. Las 3 clases inferiores buscan sus recursos en el plano material. Las 2 clases superiores emplean remedios que pertenecen al plano suprasensual. Pero dice también que, debido a la unidad de la naturaleza, cualquiera de estas clases de médicos puede efectuar curaciones en cualquiera de los 5 campos, y que ningún médico debe cambiar un sistema por otro, sino que cada uno debe permanecer adherido a la secta a la cual naturalmente pertenece. Paracelso describe estas 5 clases de médicos como sigue. Gracias, mi hermana Itzel. Entonces, aquí se habla lo que ya precisamos en este cuadro sinóptico. Esta es la clasificación, los naturales, no lo vamos a repetir, ya lo dijimos en el cuadro sinóptico, los spivici, los characterales, los espirituales y los fideles. Estas 5 clasificaciones que ya vimos nosotros en este cuadro sinóptico. Bueno, entonces se dice la primera cita que se habla de este texto de Paracelso denominado el Paramir, en el primer tomo, en su prólogo dice, en cualquier facultad que uno desea adquirir en un grado y alcanzar éxito, debería además de considerar el alma y el cuerpo enfermo del paciente, esforzarse en tener un conocimiento perfecto de ese departamento y ser enseñado más por su razón e intuición propias que por lo que pueda decirle el enfermo. Debería poder reconocer la causa y origen de la enfermedad que trata
y su conocimiento debía ser firme y no sujeto a dudas. Esas son recomendaciones que nos da Paracelso. Ok, vamos entonces a entrar de lleno. Dice Harman que en cada una de estas clases, de estos 5 tipos de médicos, hay 3 subclasificaciones. Primero, los que poseen todos los requisitos de su arte. Segundo, los que han alcanzado tan solo la mediocridad, nos dice Paracelso. Y tercero, los sotes, charlatanes y embusteros, a cuyo grado, dice, pertenece la inmensa multitud de charlatanes con o sin diplomas, los que se aprovechan de la ignorancia y credulidad del pueblo y con sus venenos y drogas matan anualmente más personas que la guerra, el hambre y la peste combinadas. Fíjense nada más. Entonces, a este segmento, pues es el que muchos han atacado actualmente, han dicho que estas farmacéuticas, que muchas técnicas médicas, lejos de estar a favor de la vida, pues hacen alarde de lucro con la enfermedad. Entonces, Paracelso, pues es puntual, dice. Hay quien realmente son verdaderos médicos, hay quien solamente por la cuestión económica estudian eso para generar ingresos, llegan a la mediocridad, pero lo que más abunda, pues son estos llamados sotes, charlatanes y embusteros, así les llama, fíjense, con o sin diplomas, que dice que se aprovechan de la ignorancia y la credulidad del pueblo, y con esos venenos y drogas matan anualmente a millones de personas. Bueno, dice también Harman que en ninguna de estas clases de médico debe de considerarse que su sistema es el único verdadero y rechazar a los demás, como actualmente se habla. Esta primera clasificación a veces de los médicos, como ustedes saben, los alópatas hacen desdeño, hacen en cara, menosprecian otros avances en otros campos como la homeopatía, la acupuntura, la medicina ancestral de cualquiera de las tradiciones en el mundo, y ellos consideran que solamente la ciencia médica moderna es la única. Entonces, ahí hace la puntualización Harman de que ningún médico debe de desdeñar, debe de jactarse, decir que su medicina es la de vanguardia, la potente, la real, la efectiva. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, cada una de estas técnicas difiere. Bueno, vamos a entrar a la primera clasificación, que se denominan los naturales. Dice que esta es la inmensa hueste a la que pertenecen la mayoría de los médicos regulares y que siguen la vieja rutina de la ciencia médica oficial, que van desde el médico más o menos progresista hasta el vendedor de drogas, así lo llaman. Bueno, entonces aquí es donde les digo que en esta primera clasificación Harman nos habla que estos naturales se valen de los 5 elementos. Y el primer elemento, como ustedes saben, es el que pertenece al plano físico, es la tierra. Este incluye todas las sustancias minerales, vegetales y animales que se requieren para objetos medicinales, drogas, hierbas y sus preparaciones. Todos los agentes químicos. El segundo elemento, como ustedes saben, que es el característico del plano emocional o astral, es el elemento agua. Y para tratar las enfermedades, pues bueno, podemos recurrir a la hidroterapia, a los baños calientes y fríos y todo lo que tenga relación con el elemento agua. Bueno, tenemos ahora el elemento aire, aunque nosotros sabemos que el elemento aire pertenece al plano intuicional y el fuego al elemento mental, al plano mental. Aquí Harman lo clasifica primero el aire y dice que se pueden emplear estos elementos, este elemento el aire, con resultados terapéuticos por medio de inhalación de ciertos gases y vapores que ahora son muy poco conocidos comparativamente con lo que se ha hecho. Dice también se puede recurrir a los cambios de clima, el aire puro, la luz del sol, etc. Dice que es demasiado sencillo para ser apreciado. Entonces, sin embargo, vean cómo este elemento, el elemento de aire, sobre todo con la aromaterapia, con las esencias, los aceites
extraídos de plantas, de ciertos minerales, el aire puro, acudir al bosque. Entonces, son recomendaciones que ya los médicos actuales están haciendo, pero que estos alquimistas, estos grandes sabios, los grandes iniciados sabían que el ponernos en contacto con los 5 elementos que conocían los platónicos, tierra, agua, fuego, aire y el éter, es lo que puede regenerar nuestros vehículos sutiles. Bueno, el siguiente elemento, el cuarto, es el fuego. Y en esa clasificación está la energía, el calor, el frío, la luz y las acciones de los rayos en los diversos colores. La electricidad física, el magnetismo, mineral. Y se habla precisamente que estos son muy eficaces para tratar muchas enfermedades. Incluso aquí nos habla una cita, precisamente que el poder calmante de la cromoterapia, por ejemplo, los fuegos de las luces, es calmante el azul y los efectos estimulantes del rojo, los efectos fortificantes del amarillo. Entonces se habla ya de la cromoterapia y de la curación de la luz azul. Entonces ya estas nuevas disciplinas están teniendo vigor, están teniendo presencia actualmente. Pitágoras, ustedes saben, curaba por medio del sonido, que es precisamente este siguiente elemento, el elemento etérico. Y este elemento, dice, hasta ahora solamente ha sido admitido por la ciencia moderna, muy poco el éter no lo reconocen. Sin embargo, se habla del éter solar y sin duda el tema de la musicoterapia aquí tiene un efecto muy interesante porque ustedes saben que el sonido produce campos vibratorios etéricos, o mejor dicho, actúa sobre el siguiente elemento más profundo que es el éter, que sería el Akash, que se ha confundido éter, prana y Akash con jiva. Pero si nosotros sabemos, son 7 elementos los que componen estos 7 planos del sistema solar: tierra, agua, fuego, aire, éter, Akash y el mar de fuego. Entonces, estos se hablan de 5 elementos, pero el Akash y el mar de fuego se van a revelar en el futuro de la humanidad para nosotros tratar esas enfermedades no solamente del cuerpo, sino para, en su momento que la humanidad lleguemos a ese curso evolutivo, ya nosotros podremos incluso operar en esos niveles del alma y por medio del Akash y del mar de fuego nosotros podremos tratar, no sabemos si en esos niveles, esos padecimientos que se puedan presentar ya a nivel del alma. Bueno, hasta aquí hay alguna duda, opinión, comentario, mis hermanos. Entonces vimos que esta primera clasificación de los naturales se basa con el empleo de los 5 elementos y que de ellos el elemento más desconocido por la ciencia moderna es el éter. Bueno, aquí vienen unas citas que yo se las voy a dejar a ustedes para que las lean. Repito, no vamos a abusar del tiempo de ustedes. En la página 79 hay la cita número 45 y 46 y 47, donde nos habla precisamente de la cuestión de los empleos del color y de otras cuestiones. Bueno, vamos entonces a continuar, mis hermanos, con la siguiente clasificación. La siguiente clasificación es la de los specifici. Y, esta segunda clasificación pertenecen todos los médicos que en determinadas circunstancias emplean ciertos remedios que por medio de su experiencia han dado buenos resultados. Esos serían como médicos empíricos y constituye la mayoría de la terapéutica moderna, nos hablan precisamente, pero estos médicos específicos dicen que no es más que el resultado de su observación, son empíricos y no a través de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, nos dicen aquí que el calor es un remedio específico para el frío, la humedad para la sequedad, pero aún estos remedios opuestos tienen el mismo efecto específico. Dice, el dolor ocasionado, por ejemplo, por una inflamación, la inflamación misma, dice, puede ser curada por medio de aplicaciones frías o calientes en la parte inflamada. Entonces, vean
que en este grupo pues forman parte de estos curanderos, de todos estos hermanos que por medio de la observación han logrado incorporar ciertos tipos de elementos para contrarrestar. Entonces, el oxígeno para el carbono, frío con calor, o sea, serían los opuestos, tratar con los opuestos. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente página. Nos dice aquí algo muy interesante, Harman, que en el universo cada cosa tiene su lugar por cierta razón y tiene cierta acción específica, que si conocemos las leyes, la experiencia viene a ser una ciencia. Entonces, estos grandes seres, esta segunda clasificación, denominado voy a regresarme, los specifici, han sido todos estos hermanos de las tradiciones ancestrales que han conocido por medio de la observación lo semejante, a través de lo semejante, o sea, el principio de analogía, y ellos pueden comprender a través de que solamente con los sentidos físicos se conocen las cosas físicas, pero las cosas invisibles son una expresión del alma. Entonces, estos individuos nos dicen que si estudiamos, por ejemplo, los colores de los tattvas, que ya se señaló en una charla anterior, son 7 tattvas, 7 elementos. Estos tattvas son los regentes de cada uno de los planos. Cada tattva tiene un color y tiene un sonido. Entonces, cuando la ciencia reconozca la existencia de estos tattvas o de estos agentes de los planos, de los elementos, de esos estados de la materia, entonces van a poder empezar a emplearlo en la ciencia moderna. Por ejemplo, aquí nos da un claro ejemplo que cuando una persona furiosa se ingresa en un cuarto lleno de luz azul, se puede tratar. Y una persona melancólica, cuando se ingresa en un cuarto de color rojo o amarillo, se disipa. Y aquí nos dice por qué un toro se enfurece a la vista del rojo. O sea, una persona enfurecida le muestra el rojo y lo vas a acrecentar, pero una persona deprimida, pues muéstrale rojo, muéstrale amarillo, y eso va a empezar a ayudar a su carácter, a sus influencias, a su estado de ánimo. Entonces vean cómo esto, según la clasificación, emplean los colores, emplean la observación y emplean ciertos remedios específicos que no solamente, repito, no solamente se valen de la observación, sino también del principio de analogía. Y aquí nos dicen que este verdadero arcano, estos arcanos, estos secretos, estos misterios, es la comprensión de la relación que existe entre la causa y el efecto. Pero sin embargo hay una crítica aquí, dicen que los médicos miopes, los médicos modernos solamente ven la enfermedad. Ven que es una manifestación, no ven que es una manifestación de una causa. Ellos solamente piensan que es algo químico físico, pero no reconocen la existencia de los cuerpos sutiles, las emociones, la mente ni el alma. Entonces, aquí se hace una crítica a la medicina moderna, que solamente ellos son materialistas, ellos lo ven desde la perspectiva de la física y la química. Sin embargo, un médico real ve la perspectiva desde los cuerpos sutiles y la manifestación del alma en la personalidad. Bueno, entonces dice, la tercera clasificación es los characterales. Dice, los characterales, dice que a esta clasificación pertenece el médico cuya presencia misma inspira en el enfermo la confianza y la esperanza firme de restablecerse. Consciente o inconscientemente, este médico actúa sobre 2 grandes facultades de la constitución del enfermo, sobre la voluntad y sobre la imaginación. Hay algo muy interesante. Estos characterales son estos médicos que ayudan al paciente por medio de la voluntad y de la imaginación. Le ayudan a devolver la tranquilidad del alma, esperándole confianza,
crean condiciones necesarias para curar el desorden de los elementos que producen la discordancia. Ok, entonces vean cómo este médico, esta clasificación, los caracterales emplean esas dos poderes, la voluntad y la imaginación. Sin embargo, se habla que esta cuestión de la voluntad y de la imaginación también se le puede incorporar a un tercer elemento que es la imaginación, que es la memoria. Incluso ya lo había dicho Franz Hartmann en la sesión anterior, que el uso indebido de la voluntad, de la imaginación y de la memoria puede generar enfermedad. Esa voluntad mal dirigida, esta imaginación insana o la memoria de estas fobias, filias, de estos agregados psicológicos que se guardan en estos patrones en los cuerpos, pueden avivar las enfermedades. Entonces vean que el médico ordinario dice que Hartmann emplea a menudo estos poderes sin saberlos, mientras el médico de clase superior puede emplearlos con la inteligencia. Bueno, hasta aquí hay alguna duda, comentario, mis hermanos del Zoom. Ya llevamos 3 clasificaciones. Vamos entonces a continuar. A esta clasificación también pertenece los llamados hipnotistas, aquellos que generan la sugestión, aquellos que generan la ciencia del decreto, la visualización. Entonces, estos hermanos que utilizan estos decretos, estas afirmaciones, que generan confianza, fe, esperanza en los pacientes, Paracelso nos dice al respecto lo siguiente. Dice, es como si uno ordenara a otro que corra y corre. Esto se efectúa por medio de la palabra y del poder de la palabra, siendo este el carácter. Se ha criticado mucho al respecto en los ámbitos esotéricos y ocultistas acerca del poder del decreto. Y bueno, la metafísica al respecto pues ha sido también, pues ha hecho mucho auge en esta ciencia del decreto, que decretando ciertas palabras, ciertos mantras, ciertas oraciones, puede generarse un efecto en la vida del individuo. Corregir cuestiones de insanía, cuestiones de escasez, cuestiones de inquietud. Sin embargo, aquí cabe señalar algo al respecto. No basta con decretar, no basta con orar, no basta con pedir, sino lo tenemos que hacer con una verdadera fe. Por eso se dice que la fe mueve montañas, porque la fe es ese poder de conexión con la divinidad. Cuando un individuo reconoce, yo soy lo que el Creador es, yo soy Él es yo soy Dios en acción, cuando Él reconoce que es Dios a través de su ser, del ser real y eterno, que es Él el que restablece el orden de sus cuerpos inferiores, de su personalidad, entonces esa fe se restablece. Ok, entonces es esa cuestión, mis hermanos, del poder de la fe. Aquí nos dicen que el llamado hipnotismo es la sujeción de una voluntad débil por una más fuerte. Y la voluntad superior del médico domina la voluntad del enfermo y lo obliga a obrar en cierta dirección. Ok, este arte del hipnotismo también tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque precisamente dice que ahí este hipnotismo y la sugestión tienen esta cualidad de que una persona que se imponga sobre un alma débil pues puede tener más efectos desastrosos que constructivos. Entonces, este hipnotismo y esta sugestión, Paracelso le llama a la sugestión la virtud de la imaginación. Dice que esta imaginación es de una mente sujetando a la mente de otro y creando en ella una imaginación correspondiente que es perfectamente real para el enfermo. Pero ojo, aquí es donde, repito, en este tipo de técnicas puede existir algo que puede violar el principio del libre albedrío.
Si bien es cierto, el individuo está enfermo, está escaso de economía, está escaso de relaciones afectivas, recurre al hipnotista, al que hace su gestión, pero hay algo muy interesante. Resulta ser que si este individuo, esta cuestión que está viviendo es una cuestión kármica y el hipnotista o el que genera su gestión le logra implantar a este individuo ciertas formas mentales, ciertas tendencias, ciertas ideas, pues eso que vaya en contra de su voluntad, pues es propiamente dicho magia negra. Blavatsky cuestionaba al respecto mucho esa cuestión del hipnotismo y la sugestión, y ella lo tilda de hechicería. ¿Por qué? Porque se está imponiendo la voluntad de una mente superior a una mente débil. Entonces, estas técnicas no son recomendables. Puede llegarse a utilizarse este llamado autohipnotismo o esta sugestión como trances, que por medio yo de determinados, repito, decretos, de determinados mantras, visualizar un estado de salud, yo puedo generarme este autohipnotismo, esta autosugestión, pero nunca se sugiere que se recurra a estos medios mentes débiles. ¿Por qué? Porque pueden ser presa, no sabemos de este hipnotista, esta persona que genera esta sugestión, no sabemos qué les pueda implantar en la mente y al rato se vuelven presas o pueden generarles más daño que bienestar. Entonces, aquí hay esta cuestión. Bueno, entonces aquí hay esta cita de un texto denominado Virtute Imaginativa, que dice que el hombre visible tiene su laboratorio, el cuerpo físico, y ahí trabaja el hombre invisible. El sol tiene sus rayos, los cuales no es posible coger con sus manos, y sin embargo son bastante fuertes, dice, si se reúnen por medio de una lente para incendiar edificios. La imaginación en el hombre es como un sol, obra dentro de su mundo, doquiera que luzca, el hombre es lo que piensa. Si piensa en fuego, está ardiendo, si piensa en guerra, está guerreando, por el poder del pensamiento, la imaginación se convierte en un sol. Bueno, eso al respecto, pues Buda nos dice, lo que piensas, dices, lo serás. Lo que imaginas, lo crearás, y en lo que sientas, lo atraerás. Entonces, eso sin duda, lo que pensamos, sentimos y decretamos o imaginamos, eso lo construimos. Esto lo vienen a repetir todos estos grandes sabios del poder de la mente, de la emoción y de la imaginación. Entonces, incluso aquí se nos dice que la imaginación se fortalece por medio de la voluntad y que la voluntad también se vuelve potente por medio de la imaginación. Ok, entonces vamos a dejar este párrafo para que ustedes lo lean en su casa, de la página 84 de estos dos renglones, lo vamos a dejar a consideración de ustedes para que lo lean en su casa. Bueno, esta cita de este texto de Virtute Imaginativa, en el tomo 3, dice, la imaginación viene a ser un espíritu, su vehículo es el cuerpo y de este se generan las semillas que producen buenos y malos frutos. Vamos a pasar a la página 85 para abordar la cuarta clasificación, aquellos denominados los espirituales. Y bueno, entonces este poder que utilizan esta cuarta clasificación de médicos, ellos utilizan el poder espiritual que para muchas personas es desconocido. Este poder del espíritu autoconsciente ejerce sobre las fuerzas inteligentes de la naturaleza y a este poder pertenece la magia. Esta cuarta clasificación son la de los magos. Y bueno, aquí nos da la definición de lo que es magia. Magia de mag significa sacerdote, es el poder de sabiduría, atributo del espíritu autoconsciente, dice santo, diabólico, la magia es dual, según el objeto en el cual se aplica. Y bueno, al respecto, Paracelso nos da una clasificación de lo que es el mago, esta clasificación de los espirituales, y dice, a semejantes médicos se les llama espirituales porque mandan a los espíritus de las hierbas y de las raíces y les obligan
a poner en libertad a los enfermos o quienes han aprisionado. De la misma manera, si un juez pone a un preso en los cepos, en la cárcel, el juez es el médico del preso, porque teniendo las llaves puede abrir las cerraduras cuando quiera. Aquí nos hace una distinción muy interesante, que este tipo de clasificación perteneció a Hipócrates. Hipócrates, concebido como el padre de la medicina. Vean, Paracelso aquí revela para mí, en el prólogo de este tomo 3, que Hipócrates entiende que, según Paracelso, era un mago. Y Hipócrates, su frase célebre decía: no intentes curar al cuerpo sin antes curar al alma. Y para sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello de lo que lo enfermó. Y Hipócrates incluso pugnaba por la alimentación vegetariana. Bueno, entonces, esta es la siguiente clasificación y vamos a pasar a la siguiente hoja. Entonces, se dice algo muy interesante, que otro gran mago para curar a través, considerado de los espirituales, se habla que entonces es para Teofastro, Paracelso. Nos está diciendo aquí Franz Hartmann que Paracelso también era considerado precisamente dentro de esta cuarta clasificación a la que pertenece también Hipócrates. Y bueno, se dice que no solamente se puede sanar, sino también se puede enfermar por medio de la hechicería, de la magia. Hay una obra de Franz Hartmann que se denomina Magia Blanca y Magia Negra. Él la cita ahí en esta cita número 49, y en el cual él nos dice que en esta cuarta clasificación se encuentran estos magos blancos y negros, que son los que en efecto pueden sanar o enfermar con esos hechizos, encantamientos, con esos decretos, pero aquel individuo que tiene una aura pura, amorosa, virtuosa, por más hechizo, por más decreto, por más trabajo de magia negra que se emplee, pues ese individuo hará rebotar esas influencias malignas a la persona que se los envió. De ahí la importancia de siempre estar vibrando en el amor, que es neutro, estar autoobservándonos, nuestro campo áurico, que es el campo que nos protege de cualquier influencia externa e interna, y nosotros estar vigilando esos pensamientos, emociones, palabras y acciones, para que al menor intento de intrusión de cualquier hechizo, decreto, trabajo, sortilegio, nosotros por ese acto de voluntad, imaginación, de amor, podemos, por medio de cualquier decreto, mantra poderoso, el Klim, Krishnaya, Govindaya, Balabaya, Swaha, que es el mantra por excelencia que destierra cualquier tipo de influencia negativa, y nos convertimos en ese momento en el microcosmos. Podemos nosotros desterrar el Om Namah Shivaya, el Om Namo Bhagavate Vasudevaya, el Om Mani Padme Om, el Gayatri Mantra, el Mola Mantra. O sea, todos esos mantras nos generan un magnetismo personal y nos hacen repeler cualquier tipo de trabajos de magia negra. Ok, vamos a concluir con esa clasificación, los llamados fideles. Y estos fideles tienen su relación con la palabra fidelidad. Esta palabra fidelidad viene de fido, de confiar, es fe, confianza, convicción, y esto procede de la percepción de la verdad, del conocimiento. Aquel conocimiento que resulta de la experiencia, y esta clase de médicos son aquellos que, permaneciendo fieles a su naturaleza divina, dice, ya poseen los poderes divinos que han sido atribuidos por Cristo, los apóstoles y los santos. Entonces, este es el verdadero iniciado, este verdadero curador que ya se ha desarrollado, se ha autorrealizado, se ha autosanado, ha hecho esta obra alquímica, esta transmutación del plomo en oro. Estos fideles, estos iniciados, estos discípulos, son los que devuelven la salud por medio de la fe. Porque aquel que cree, dice, aquel que cree en la verdad, sana por medio del poder de la misma. Cristo sanaba con este poder de la fe, con el poder de la verdad, con el poder del amor, con el poder de la presencia, con ese poder del magnetismo que lo caracterizaba.
Ojo, aquí hay una advertencia de Harman que dice que la mayor parte de los casos de llamada fe es ilusoria y esta creencia aceptada o pretendida es vacía. ¿Por qué? Porque esta fe no se sustenta en los atributos del alma, es una fe llamada ciega. Esta fe de muchas religiones que pugnan, de que no, pues mira, y hay una crítica actualmente, dicen, ¿dónde están esos pastores? No los hemos visto en los hospitales, no los hemos visto curar, solamente en sus ceremonias, en sus parafernalias, con su séquito de individuos curan y tienen revelaciones, pero ahorita ¿dónde están? Entonces, esta fe ciega de muchas religiones, sin acusarlas a ninguna de ellas, aquí Harman nos dice precisamente eso, que la verdadera fe del hombre elevado, del discípulo, del iniciado, es un poder vivo espiritual y divino que llenas de certidumbre y que actúa sobre esta ley eterna de causa y efecto. Entonces, así como estamos convencidos que el día sigue la noche, así el adepto, estos grandes iniciados, ellos conocen las causas espirituales, morales y físicas de las enfermedades y aprecian cuáles son los efectos que se han generado. Entonces, ellos, dicen, pueden actuar de acuerdo a lo que es dado, de acuerdo a la ley de causa y efecto, pero ellos dicen, ninguno puede destruir los efectos de la justicia divina. O sea, lo que un individuo va a vivir, así venga cualquier individuo, por más iniciado, santo, si tal o cual persona tiene que aprender determinada experiencia, ya lo dice Paracelso, en la causa número 5 de las enfermedades es el resultado de la ley divina. Entonces, esa enfermedad, ese padecimiento, no lo van a poder quitar, no porque no puedan, sino porque ellos conocen y respetan la voluntad divina y ellos comprenden que el quitarle ese padecimiento a ese individuo, lejos de ayudar, lo perjudicarían porque no aprendería la experiencia que ello conlleva. Conocen las causas y los efectos y pueden, a través de la fe, si los señores del karma, si estas conciencias débicas y elementales lo permiten, si el ángel de este individuo, el ángel solar del individuo, su karma lo permite, bueno, por medio de la fe se pueden obrar estos llamados milagros. Pero si ese individuo tiene que experimentar determinada experiencia, no, estos iniciados discípulos no lo pueden evitar. Y esto lo señala precisamente en las siguientes páginas, en la página 87, aquí a detalle nos habla que no hay buena ni mala suerte, solamente causa y efecto, y que todo es una recompensa conforme a nuestra conducta y a nuestras obras. Cada hombre lleva su cruz y encuentra en ello su recompensa. Entonces, aquí nos está hablando precisamente de esta cuestión y en esta cita de este texto denominado Filosofía número 5 de Paracelso. Algo muy interesante, que el arte de la medicina no ha sido instituido para contravenir la ley de Dios, sino para restablecer la armonía. Entonces, la enfermedad es la perturbación de las leyes divinas, de la armonía, de la ley y el orden, y la curación entonces se efectúa al volver a concientizar al individuo a que entre con esa armonía de las leyes naturales. Y a fin de cuentas son las leyes de Dios. Entonces, se dice que no se devuelve la salud ni se perdonan los pecados para que el hombre, dice, con menos temor al castigo lo vuelva a pecar. O sea, ¿qué sentido tendría que te curo, te sano por un acto de voluntad? Si tú no vives la experiencia del dolor, no vas a aprender a respetar. Entonces, ahí es donde viene el misterio del dolor y del sufrimiento y de la escasez, que va tendiente a generar conciencia en el individuo de que algo muy interesante es de que aquel que es dueño de sí mismo no pertenece a nada más que a sí mismo. Entonces, cuando nosotros nos fundimos con esa voluntad de Dios, con esa sabiduría divina, comprendemos que hemos enfermado porque nosotros hemos dañado a los demás y a nosotros mismos. O
sea, sentimos ese latigazo del cósmico, sentimos esa fuerza con ímpetu, con fuerza, ese efecto. ¿Por qué? Porque no solamente nos ofendimos a nosotros, ofendimos a todos, al uno. Y cuando nos sanamos a nosotros mismos, estamos sanando a los demás y al todo. Entonces, con esto concluye esta sesión, esta charla, acerca del poder de la voluntad de Dios. Cuando comprendemos esta voluntad y que si nosotros obramos de acuerdo a esa voluntad divina, de que lo expresó Cristo sabiamente, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, nosotros reconocemos que si permitimos que esa voluntad divina, esa sabiduría divina, esta teosofía, esta sabiduría divina, se exprese a través de nuestra personalidad, pues nosotros vamos a ser agentes transmutadores, dispensadores de oscuridad en luz, de enfermedad en salud, por propia experiencia. Bueno, pues con esto se da por concluida la charla. En cuanto a la sesión informativa, vamos a conceder el uso de la palabra por si alguno de nuestros queridos hermanos que están a través del Zoom desean realizar alguna aportación. Adelante, mis hermanas y hermanos, con mucho gusto pueden ustedes activar su micrófono, pueden levantar la mano, pueden ustedes enviar un mensaje vía chat. Adelante. ¿Alguien desea hacer el uso de la palabra? Vamos a abrir de nueva cuenta este cuadro sinóptico para que ustedes puedan precisar las 5 clases de médicos. Y si alguien tiene una duda o eso, con mucho gusto levanten la mano, mis hermanos, podemos apoyar. Bueno, entonces, mis hermanos, ¿todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna aportación, algún comentario al respecto? Vamos a distribuirles a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de sintonizarse a través del Zoom esta información, este cuadro sinóptico y este material que se acaba de leer para que ustedes lo puedan analizar en sus casas con calma y puedan ustedes al respecto sacar sus conclusiones. Adelante, mi hermano Alan, ¿tienes el uso de la palabra? Gracias, hermano. Bueno, mi duda va un poquito más relacionada con como la parte de lo que nosotros necesitamos vivir, ¿no? Del karma que generamos cada quien. Y bueno, es que me surgió la pregunta de, hemos acumulado mucho karma a lo largo de las encarnaciones que hemos tenido. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos encarnado en esta existencia y estemos trabajando en nosotros asegura que no vamos a seguir generando más karma, pero el karma de nuestras existencias previas ya está. Existe, o sea, ese karma indudablemente va a caer en nuestras vidas, ¿no? De una forma u otra. Pero alguna vez un hermano me dijo que si nosotros... O sea, si nosotros rectificábamos, había algunos tipos de karmas que nosotros podíamos evitar. Si nosotros ya habíamos como entendido algún tipo de máxima o entendíamos ciertos aspectos de las leyes, había cosas que podíamos evitar, pero pues, o sea, no me consta porque pues no lo he leído, no he investigado al respecto de eso y pues aprovecho ahorita para preguntar. Sí, sin duda la ley de causa y efecto ha sido la más estudiada e incomprendida por muchos estudiosos. Más que pagar, que mucha gente asocia pagar o dolor o castigo, la ley de causa y efecto es la ley de la eterna transformación de la energía, materia y conciencia. La energía, la materia y la conciencia no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Incluso se habla del karma de los dioses, que los dioses al manifestarse, ellos se sujetan a esta ley de la necesidad, de la experiencia, y se habla que los dioses también están encadenados a estas leyes, desde un logos planetario, un logos solar, un logos de esquema evolutivo, un logos cósmico. Pero esta ley, más que dolor, sufrimiento, es la ley de la necesidad, que nosotros tenemos que tener experiencias para evolucionar.
y al tener nosotros experiencia cometemos errores. Pero lo importante no es que cometas errores, o sea, ¿cuántas veces nos caímos antes de aprender a caminar? ¿Cuántas veces escribimos bien antes de hacer planas? Entonces, ahí es donde muchas personas no comprenden que el medio para el perfeccionamiento es el error. O sea, el ser humano, dicen los egipcios, primero fue malo, luego bueno, luego justo sabio. O sea, no, para ser sabio tienes que pasar por ese camino de oscuridad, de ignorancia, de dolor. O sea, ese es el plan trazado. Que tú vayas siendo autoconsciente de tu pasado y a medida que tú vas siendo consciente, transmutas ese plomo en oro, esa oscuridad en luz. Entonces, por eso, más que asociar con pagar o con dolor, karma es la eterna ley de la transformación de la energía. Por eso hay quien habla, es que voy a agotar mi karma en tal iniciación. Oyes, por Dios, o sea, entonces, y una vez que agotaste ese karma, ¿qué va a pasar contigo? O sea, es como si dijeras, voy a agotar mi energía. No, hemos generado causas que son energías, hemos activado a estos elementales. Ahorita tenemos un karma en los tres mundos, en el mundo físico, emocional y mental. Pero a medida que vayamos nosotros actuando en los demás planos, vamos a generar karma, vamos a generar causas en esos planos sutiles. El ser humano estamos atados a esa rueda del samsara que hablan los budistas de 108 encarnaciones, o hay quien habla de 777, en los tres planos, físico, emocional y mental. Pero ahora yo les preguntaría, a partir que empecemos a actuar en el plano búdico, en el átmico y en el monádico, ¿ya se desaparecieron las causas? No, vamos a generar nuevas causas. Entonces, podemos concluir que esta ley, más que pagar, más que incluso enseñar, es la ley de transmutar, es la ley de transformar. Entonces, le repito, hay quien, los filósofos clasistas, es tu karma y tienes que soportar tu cruz y ya no puedes cambiarlo. Bueno, si quieres mirar tu pasado, mira tu presente. ¿Quieres mirar tu futuro? Mira tu presente. O sea, si tú eres consciente de tu presente, claro que estás generando nuevas causas que están transformando tu pasado. Si estás sintiendo el efecto de tu pasado en el presente. Y puedes construir tu futuro desde el presente. De ahí la importancia de estar encarnados y de ser conscientes de esta información. Aquellos que tenemos el acceso a esta información podemos, en efecto, nosotros transmutar esas causas de ignorancia, de dolor, de sufrimiento que hemos generado en el pasado. Que si va a venir una enfermedad, va a venir la adversidad o eso, bueno, tú ya vas a tener herramientas para transmutar. Que sin duda se habla de tres tipos de karma. El sanchita, que es la suma de todas las encarnaciones que hemos tenido como humanos, porque imagínate, pasamos por el reino elemental, mineral, vegetal, animal, y ahorita estamos teniendo la experiencia humana. O sea, entonces si tú dices, el sanchita es la suma de todas las experiencias como humano o todo el arco involutivo. El prarabdha es el karma o la lección que tenemos que aprender en esta encarnación, y el kriyamana es el que estamos construyendo a partir de esta existencia. Entonces, es muy interesante este tema de la ley de causa y efecto, pero repito, hay quien se obsesiona de es que vas a pagar, es que tienes que sufrir, es que tienes que agotar tu karma, tienes que quemar tu karma, tienes que... Y hay quien, al otro extremo, no pasa nada, decreta la llama violeta y ya con eso vas a curar tu karma. O sea, y en esas dos perspectivas del perdón o de tienes que expiar por dolor propio, hay múltiples teorías. Pero la que yo les puedo compartir ineludiblemente, más allá de pagar o sanar o perdonar, es la de transmutar, la de transformar. Que sin duda, repito, no solamente nosotros estamos transmutando nuestros causas y efectos, lo hacen los adeptos, los maestros, a sus niveles ellos están generando causas. Los logos planetarios, los logos de esquema terrestre, el logo solar, los logos cósmicos están generando causas también. Así es, mis hermanos. Entonces, ¿alguien más desea hacer alguna opinión, algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, pues yo les agradezco a todas y a todos ustedes, mis queridos hermanos, que nos hayan hecho este favor de acompañarnos. Ya la siguiente sesión vamos a dar por concluido este libro de Franz Hartmann con la medicina del porvenir. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima sesión. Gracias a todas y a todos mis hermanos.